Amigos de VPI TV, bienvenidos a una nueva emisión de ¿Qué pasa? De Norte a Sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Gracias por estar con nosotros en esta, nuestra segunda entrega del año 2025. Tal y como ocurre cada semana, se encuentra con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Comenzaremos nuestro espacio hablando sobre el inminente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Tan solo 10 días nos separan del acto en el que el republicano, oriundo de Nueva York, se juramentará como el 47º presidente de los Estados Unidos. La victoria electoral de Trump por encima de su ex rival demócrata, la vicepresidente Kamala Harris, fue confirmada esta misma semana por el Senado estadounidense. Donald Trump, quien repetirá en la presidencia de la Unión Americana, ha prometido darle un giro radical a la política interna, pero también a la política exterior de los Estados Unidos. Hay que recordar que Trump ha nominado como su futuro secretario de Estado al senador por Florida, Marco Rubio. Tanto Trump como Rubio comparten, entre otras cosas, la idea de que es necesario detener el embate de China. Sobre todo, la competencia desleal que, según dicen, se implementa desde el gigante asiático. Donald Trump, quien ya se enzarzó con China en su primer periodo como presidente, ha prometido castigar los artículos chinos que lleguen al mercado estadounidense. Lo hará, según sus propias palabras, con un impuesto adicional de 60%. Por su parte, Marco Rubio cree que es necesario reducir la triangulación que aplican desde Pekín para hacer llegar bienes chinos al mercado estadounidense. Las formas de pensar del presidente entrante y de su futuro canciller nos permiten presagiar que Washington y Pekín volverán a protagonizar una guerra comercial. Tal choque dará al traste con el periodo de relativa calma que se vivió durante los 4 años de gobierno del presidente Joe Biden. Sin embargo, y según algunas previsiones, la segunda edición de la guerra comercial entre Trump y China podría ser o podría no ser tan intestina como la que evidenciamos entre 2017 y 2021. De hecho, se espera que la Casa Blanca, su Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio lleguen al 60% anunciado por Donald Trump a través de una sucesión progresiva de aranceles y no con un solo arancel impuesto de manera directa e inmediata. Ahora bien, lo que no se puede negar, lo que no podemos negar, es que China, y así lo ha dejado claro el propio gobierno chino, piensa repicar con medidas proporcionales, por no decir medidas similares. Es decir, si Estados Unidos implica aranceles adicionales o aplica aranceles adicionales a las importaciones chinas, China piensa responder exactamente de la misma forma. Pese a ello, del lado chino también intentarán ser cautelosos, también intentarán ser no solo cautelosos, sino meticulosos. A Pekín no le interesa
no le interesa en lo absoluto que el contrapunteo comercial con Estados Unidos se le salga de las manos. Luego del fin de la pandemia por COVID-19, esa pandemia que asoló al mundo por espacio de 2 años, las perspectivas indicaban que China retomaría rápidamente su ritmo económico prepandémico. Pese a ello, los números macroeconómicos dan cuenta que la economía de China, aunque continúa siendo una de las más grandes y más importantes del mundo, empezó a refrenarse. De hecho, su crecimiento podría tener un techo de 4% en el transcurso de este 2025. Con tal realidad como telón de fondo, los chinos serán bastante mesurados y seguramente aplicarán medidas que estimulen la producción y el consumo interno. Ahora, mientras China estará haciendo maniobras para no naufragar en medio de la guerra comercial que se avisora con Estados Unidos, ciertos países se verán favorecidos por ese impasse. Ese es el caso de India y también de Vietnam, dos naciones que se frotan las manos ante la posible estampida de empresas que podrían retirarse de China con el objetivo de evitar las tasas arancelarias estadounidenses. Por otro lado, Taiwán es otra de las naciones que podría sacarle provecho a la crisis comercial entre Estados Unidos y China. La isla es, al día de hoy, una de las mecas de la fabricación de chips y microchips, por lo que podría convertirse en un proveedor seguro de ese tipo de dispositivos para los Estados Unidos. Japón también merece estar dentro del listado de países que podrían beneficiarse de la guerra comercial entre Washington y Pekín. En este 2025, el país del sol naciente, Japón, un país que, hay que decirlo, ya es parte del G20 y también del G7, continuará su consolidación económica y, por supuesto, su consolidación como potencia en ascenso. Estamos de regreso con más de esta entrega de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Este 2025 será un año electoral en América Latina. Al menos 4 países latinoamericanos estarán escogiendo no solo a sus parlamentarios, sino también a sus próximos presidentes, a sus próximos mandatarios. Estos países son Ecuador, Bolivia, Chile y Honduras. Vamos a repasar inmediatamente cuáles serán las fechas en las que se registrarán esos procesos electorales. Ecuador será la nación que abrirá la cartelera de comicios. De hecho, en ese país, las elecciones están previstas para el 9 de febrero. Ese día se desarrollará la primera vuelta electoral y, si fuera necesaria una segunda ronda, esta se realizaría el 13 de abril. En el caso de Bolivia, la primera vuelta está fijada para el 17 de agosto, mientras que el balotaje podría realizarse el 19 de octubre. Chile, por su parte, acudirá a las urnas hacia finales de este año, hacia finales de 2025. De hecho, allí en el país austral, la elección presidencial, la elección general, está fijada para el domingo 16 de noviembre.
Honduras, un país que no se encuentra al sur de América, pero que sí está al centro de nuestro continente, también votará en noviembre, al igual que Chile. Ahora bien, teniendo claras las fechas en las que se registrarán los eventos electorales en América Latina, vamos a intentar explicarles cuál es el contexto en el que se dará o se registrará cada elección. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa buscará revalidar su mandato. Sin embargo, Daniel Noboa le está haciendo frente y tendrá que hacerle frente a dos fenómenos importantes. En primer lugar, a la inestabilidad política. Tenemos que recordar que Daniel Noboa llegó al poder gracias a una elección presidencial anticipada, una elección presidencial que se dio porque el expresidente Guillermo Lasso, en medio de una situación de crisis, decidió disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas. Por eso decimos que Daniel Noboa tendrá que hacerle frente a una situación de inestabilidad política, pero Daniel Noboa también tendrá que plantarle cara a una crisis de seguridad. En Ecuador, las bandas, las organizaciones criminales continúan azotando a los ciudadanos, continúan siendo el dolor de cabeza diario de muchos ciudadanos. Esa realidad ha llevado al presidente Noboa a implementar una política de seguridad de mano dura, una política de seguridad que no ha generado del todo los resultados esperados y que también ha provocado críticas a la gestión de Daniel Noboa. Críticas que acusan a muchas de las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano de incurrir en crímenes contra los derechos humanos. El ejemplo más reciente lo vivimos hace días cuando en Guayaquil, una de las ciudades más importantes de Ecuador, 4 menores de edad fueron acribillados por presuntos miembros del ejército ecuatoriano. En el caso de Bolivia, un país que, lo repetimos, también acudirá a las urnas este 2025, Bolivia irá a la elección en medio de una cruenta guerra entre el actual presidente Luis Arce y el ex primer mandatario, el ex gobernante Evo Morales. Resulta curioso porque Luis Arce, en su pasado, se desempeñó como ministro de Evo Morales. De hecho, se llegó a decir, cuando Luis Arce se postuló para la presidencia y posteriormente ganó la primera magistratura, que Arce actuaría como una especie de delfín de Evo Morales. Sin embargo, luego de alcanzar la presidencia, Arce ha hecho gestiones para intentar hacer a un lado a Morales, quien procura sobrevivir en medio de un escenario político que en este momento le resulta adverso. Así que con esa rivalidad como telón de fondo, con esa rivalidad entre Luis Arce y entre Evo Morales, Bolivia realizará sus elecciones presidenciales. En el caso de Chile, Chile vive un despertar, una revitalización de los movimientos de derecha y de extrema derecha. Esto puede suponer o podría suponer una amenaza para la izquierda que en este momento es encabezada y es liderada por el presidente Gabriel Boric. Boric, quien ha intentado presentarse como un mandatario de izquierda que rompe con los esquemas. De hecho,
De hecho, se ha destacado, Gabriel Boric se ha destacado por sus duras críticas a regímenes autoritarios como el de Daniel Ortega en Nicaragua y el de Nicolás Maduro en Venezuela. Vamos a finalizar hablándoles del contexto en el que se desarrollará la elección presidencial hondureña, y es que allí tendremos un enfrentamiento entre tres grandes partidos políticos. Les hablamos, por una parte, del partido oficialista Libertad y Refundación, partido al que pertenece la actual presidente Xiomara Castro de Zelaya, pero también estarán en contienda el Partido Nacional y el Partido Liberal. Además de estos comicios presidenciales a los que estamos haciendo mención, América Latina también vivirá una elección legislativa, una elección parlamentaria que tendrá relevancia. Y esa es la elección parlamentaria de medio término que se desarrollará en Argentina. ¿Por qué es importante o por qué será importante para los argentinos y sobre todo para el presidente Javier Milei esa elección que viviremos en Argentina? Será importante porque con ella, los ciudadanos de la nación albiceleste renovarán la mitad de su poder legislativo. De hecho, se van a escoger 127 escaños de la Cámara Baja y también 24 asientos en la Cámara de Senadores. Esto podría modificar la correlación de fuerzas dentro del Congreso argentino, un Congreso en el cual Javier Milei tiene minoría. Es decir, que en las elecciones de medio término, Javier Milei podría pasar de tener minoría legislativa a tener una mayoría lo suficientemente cómoda como para permitirle al jefe de Estado aprobar el resto de su paquete legislativo, que incluye, entre otras cosas, la apertura comercial, nuevos recortes fiscales y la desregulación de la economía nacional. Gracias por seguir con nosotros. Esto es ¿Qué pasa de norte a sur? Tal y como lo prometimos en la despedida del segmento anterior, vamos a hablarles sobre Ucrania y sobre el conflicto que aún se libra en ese país. En febrero de este 2025 podrían cumplirse 3 años desde que Ucrania, una nación ubicada en Europa Oriental, fue invadida por la Federación Rusa. Ese país, con Vladimir Putin a la cabeza, ordenó el avance de unidades y tropas desde el suroeste del territorio ruso hasta el este de Ucrania. Las fuerzas rusas también avanzaron sobre el norte de Ucrania, procedentes de Bielorrusia, y además lanzaron una ofensiva contra el sur de Ucrania. En ese último caso, los militares rusos avanzaron desde la anexionada península de Crimea. El ataque, bautizado por el Kremlin como una operación militar especial, se planificó para ser completado en pocos días. Sin embargo, la capacidad de resistencia de las Fuerzas Armadas ucranianas, la creación de brigadas y unidades de combate conformadas por voluntarios, así como el apoyo decidido, resuelto de la comunidad internacional occidental, convirtieron a la guerra en Ucrania en un conflicto de largo aliento. Las hostilidades
que han experimentado puntos muertos, pero que también han vivido momentos de efervescencia, se han saldado con 1 millón de muertos y heridos. Además, 14 millones de ciudadanos, casi 1/3 de la población ucraniana, se han visto obligados a huir de sus hogares. Aunque el año pasado fue un año de avances para los militares ucranianos, pues lograron llevar la guerra hasta el otro lado de la frontera, es decir, lograron llevar la guerra hacia el territorio ruso, la contraofensiva ejecutada por este último país empieza a generar resultados. Empieza a generarlos particularmente en las regiones del Donbass y de Kursk. Por lo tanto, 2025 se plantea como un año de severos reveses para las tropas ucranianas. Tal previsión, sumada al inminente cambio de gobierno dentro de los Estados Unidos y a las dificultades por las que atraviesan Francia y Alemania, permite avisorar un escenario absolutamente desfavorable para los ucranianos. Kiev podría dejar de recibir ayuda militar y ayuda financiera luego del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El magnate también podría poner en jaque a la OTAN, una alianza que se tambaleará mucho más a raíz del posible cambio de gobierno en Alemania y de las posibles nuevas elecciones legislativas en Francia. Con tal panorama como telón de fondo, Volodymyr Zelensky, el mandatario que permanece en la presidencia de Ucrania gracias a una ley marcial que prohíbe las elecciones, podría verse animado a negociar. Sobre la mesa existe un borrador de acuerdo de paz. Ese texto no fue redactado por ucranianos ni tampoco por funcionarios rusos. Se trata más bien de un documento prefabricado que podría ser presentado por el gobierno de Donald Trump en los meses posteriores a la entrada del republicano al despacho oval. La propuesta incluiría congelar la entrada de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esa posible membresía fue el disparador que llevó a Vladimir Putin a autorizar la invasión a Ucrania. La iniciativa de paz que, repetimos, no sería presentada ni por ucranianos ni por rusos, sino por la administración Trump, también implicaría la creación de una zona desmilitarizada que correría en paralelo a la línea de frente. Además, se le otorgaría a fuerzas europeas el control y la supervisión de toda esa área. Con todo, lo que más preocupa del borrador que podría ser presentado por la segunda administración Trump es el apartado que obligaría a Ucrania a ceder parte de su territorio. Las fuerzas ucranianas tendrían que replegarse en el este y en el sur, dejando el dominio de vastas áreas a los ocupantes rusos. Aunque esa condición desmembraría a Ucrania y haría caer los esfuerzos de sus militares en un saco roto, la opinión pública ucraniana pareciera respaldarla. Luego de casi 3 años de guerra extenuante, de guerra desgastante, más de la mitad, más de 50% de los ucranianos está a favor de la paz o, cuando menos, a favor de un armisticio.
Con ese último dato vamos a cerrar la presente emisión de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de BPI TV dedicado al análisis internacional. Hasta este momento les acompañó Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Nos reencontraremos, si así Dios lo permite, la semana que viene. Por lo pronto, les recuerdo que estar con ustedes siempre será un placer.